Hola, ¿qué tal? Qué gusto dirigirme en este momento hacia ti. Yo quiero animarte que busquemos cada día más y más la presencia de Dios. Jesús está por venir y nosotros tenemos que estar preparados. Anímate, busca más de la presencia, predica de Cristo. Vamos a iniciar con un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús y que Dios te bendiga. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo es increíble. Grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. 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 Mi Dios, solo tú. Es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revela
Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, Jesús. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable.
Hola, ¿qué tal nuevamente? Qué gusto poder dirigirnos hacia ti. En esta hora yo quiero animarte de verdad a que busquemos fuertemente a Jesús. Una ocasión Jesús le preguntó a una persona que había sido ciega, le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Verdad? Él clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando se le acerca, Jesús le dice, ¿qué quieres que yo te haga? Y obvio le dijo, pues que recobre la vista, ¿verdad? Era un hombre que entendía cuál era su problema, cuál era su mayor necesidad en ese momento. Y asimismo nosotros, Jesús nos dice cada día, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Y yo que estoy plenamente seguro que lo que todos queremos o como cristianos debemos de querer siempre es el hecho de ser salvos. Yo quiero llegar a la salvación sin ningún problema, sin ninguna situación. Ahora sabemos ciertamente que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos regala en ese mismo momento la salvación. El problema es que tenemos que cuidar esa salvación como Pablo animaba, Pablo decía que la cuidaremos con temor y temblor. Entonces, si nosotros realmente queremos ser salvos, yo quiero decirte que tenemos que activarnos, tenemos que hacer algo. Y yo quiero pedirte que abras tu Biblia en Juan capítulo 8. Vamos al libro de Juan capítulo 8. Y mientras llegas ahí, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a conservar en esta salvación. Yo creo que para ser salvos necesitamos ser más que solamente oyentes de la palabra, ser más que solamente gente que simpatiza, perdón, que simpatiza con una iglesia y que de cuando en cuando se aparece por ahí. El ser salvo significa ser discípulo de Jesús. El Señor quiere que todos los que decimos ser cristianos realmente seamos discípulos. Y el discípulo es aquel que sigue al maestro, es aquel que trata de vivir como vive su maestro, pero que también escucha y obedece todas las enseñanzas de su maestro. Mi amado, hoy hay multitud de cristianos, hay multitud de gente que nos llamamos, pero realmente estamos muy lejos muchos de ser unos verdaderos discípulos, porque el objetivo del discípulo tiene que ser el objetivo del maestro. No hay más. O sea, aceptamos lo que viene de nuestro maestro y entonces nos convertimos en discípulos, ¿sí? Actuamos, nos movemos, buscamos, le seguimos, le escuchamos, le amamos aún al maestro, ¿sí? Y yo doy gracias a Dios porque tenemos al mejor maestro y nuestro maestro es Jesucristo. Toda su voluntad, toda su palabra, lo que Él quiere que sepamos, que vivamos, que enseñemos, está en la palabra de Dios. Y mira, dice aquí en Mateo 8:31, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, por la vida que tú nos das. Oramos, Señor, que lleguemos a ser discípulos. Queremos ser discípulos, no queremos ser solamente oyentes, como lo dice el libro de Santiago, que pues aún los demonios dicen que creen y tiemblan, ¿verdad? Porque una fe sin obras, una fe que no demuestra realmente lo que somos, es una fe muerta. Así es de que esta mañana yo te pido, Señor, ayúdanos a ser discípulos de Jesús. Dice, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Dice aquí la palabra en Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Mi amado, para ser discípulo, lo primero es que sí tenemos que creer en Él. No podemos ser discípulos si no conocer a Jesús o no creer en Jesús. Entonces, el principio es creer en Él. Ok, ya creímos, multitud de gente del mundo cree en Él. Y entonces, dice aquí, dice Jesús les dijo, si vosotros permanecieres en qué, en mi palabra, ¿sí? En su palabra, no en sus propias ideas, no en sus propias doctrinas, no en sus propios entendimientos, no en sus maneras de hacer las cosas de cada uno, sino solamente en la palabra de Jesús. Dijo Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Y entonces dice verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ser un verdadero discípulo de Jesús quiere decir que estamos caminando y hemos conocido la verdad y que somos libres de ataduras que en el pasado tuvimos antes de conocer a Jesús, antes de creer en Jesús, antes de ser discípulos de Jesús. Por eso Pablo decía en la carta a Filipenses que tenemos que cuidar esa salvación con temor y temblor. Mi amado, cuando recibimos a Cristo en el corazón, la bendición de la salvación vino a nosotros. Pero dice Pablo que cuidemos con temor y temor esta salvación, siendo discípulos. Si permanecieres en mi palabra, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Que la Biblia, la palabra de Dios, es la autoridad total sobre la fe. Mi amado, si nosotros empezamos a desviarnos de la palabra, estaremos invariablemente también desviándonos de la fe. Mi amado, si yo digo que tengo fe, mi fe tiene que estar cimentada, fortalecida, basada en lo que es la palabra de Dios. Hoy mucha gente sí dice que tiene fe y se han hecho tantas y tantas cosas, se dan sus propios títulos, ¿verdad? Pero realmente lo único que Dios quiere es que seamos discípulos. Un discípulo obviamente también es un hijo de Dios. Un discípulo es alguien que es salvo por la gracia de Dios. Un discípulo es alguien que está siguiendo día a día a su maestro. Y el maestro de todos tiene que ser Jesucristo. A pesar de los liderazgos que pueden estar sobre nosotros, obvio también ellos tienen que seguir a Jesucristo, si no, no podríamos seguirlos, pastores, líderes, si no están siguiendo a Jesucristo, no podemos seguirlos. Pero si ellos están siguiendo a Jesucristo, son nuestro ejemplo, nuestro ánimo, son gente que nos va a animar y nos va a apoyar a seguir a Jesucristo. Pero el punto medular de todo esto es llegar a ser discípulos, ser un verdadero discípulo en todo tiempo de Jesucristo, ¿sí? Entonces yo quiero animarte, mira, vamos a ver pues, qué cosas, tres cosas que nos apartan, cuatro cosas que nos apartan de ser discípulos. Obviamente, como te decía, el discípulo dice aquí que permanece en la palabra. Y quiero decirte algunas cosas que pueden hacernos apartarnos de la palabra y apartarnos de la fe en Jesucristo. Dice en el libro vamos por favor a vamos a Jeremías 28:15. Cosas que pueden apartarnos de ser un discípulo de Jesús y que nosotros tenemos que estar bien alertas. Jeremías, vamos por favor al capítulo 28, verso 15. Jeremías 28, vamos al verso 15. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentiras a este pueblo. ¿Sí? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Habla y nos alerta sobre la falsa profecía. Hoy mucha gente habla cosas que Dios no ha hablado, que son del mismo. Claro que Dios quiere, ¿verdad? Pablo dijo que pues él quería que todos profetizáramos, ¿sí? Decía, porque el hablar en lenguas es bueno. ¿Por qué? Porque nos edificamos espiritualmente, personalmente, pero decía, pero yo prefiero que todos profeticen. El punto es que muchas veces la profecía como tal no se está dando conforme a la palabra de Dios, mi amado. Si la profecía se sale de la palabra de Dios, yo dudo mucho que sea de Dios. Es más, estoy seguro que no es de Dios. Dios nos hablará, pero conforme a su palabra, porque no quiere que se extravíe. Aquí lo que estábamos leyendo
hablaba sobre el profeta Ananías, que estaba diciendo, ¿verdad?, que no había problema, que la nación estaba bien, que iban a ser libres, pero era mentira. Dios había determinado un tiempo de juicio sobre la nación. Entonces lo confronta Jeremías y le dice, por tanto así ha dicho, perdón, 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Fíjate qué tremendo, aquel que da una falsa profecía hace confiar en mentiras al pueblo, hace apartarse de Dios al pueblo. Y entonces esta es una de las situaciones que pueden apartarnos de realmente estar en la palabra y ser discípulo de Cristo. Entonces, la falsa profecía, obviamente hay profecía buena, profecía de Dios, profecía que está cimentada en la palabra. Mi amado, si alguien llega y te profetiza cosas que no son de la palabra, apártate de él. Pero si alguien te habla de lo que realmente dice la palabra y es un corazón limpio y es algo que realmente te está llevando a la bendición. Mucha gente ha apartado gente de iglesias con falsa profecía y después se han perdido. Se han ido y se han perdido, se han desviado y al final ya ni siquiera se congregan, ya ni leen la palabra, se han desanimado. ¿Por qué? Por estos estorbos para que no sigamos siendo discípulos de Cristo. Mi amado, no creas todo lo que te dice la gente, aterrízalo en la palabra de Dios, aterrízalo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. No dejes que solamente una partecita de la palabra utilicen para extraviarte, ¿sí? Entonces, algo que nos afecta mucho precisamente es la falsa profecía, ¿sale? Vamos a Mateo, por favor. Vamos al libro de Mateo. Vamos al capítulo, por favor, Mateo 15. Vamos a leer del 1 al 3. Mateo 15, del 1 al 3. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Oye, es bueno lavarse las manos, claro que sí, pero no tomarlo como una cuestión legalista, una cuestión obligatoria. Recuerda que los judíos en aquel entonces se lavaban las manos 3 veces hasta los codos y si no consideraban que estaban sucios. Mi amado, ese es legalismo. Claro que es sano comer con las manos limpias, pero hay momentos donde estás trabajando, donde pues ya te agarran las prisas o cualquier cosa, mira, ya ni te acuerdas de lavarte las manos. Y no te digo que lo hagas, ¿verdad? Pero no es tan importante. Sin embargo, ellos no se estaban fijando en que Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del cielo y de la tierra estaba ahí, sino se estaban fijando simplemente en que sus discípulos no se lavaron las manos para comer. Y para ellos era como un terrible pecado. Y entonces, verso 3, Jesús le respondió, dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Fíjate lo que está diciendo, ¿sí? Ellos estaban fijándose en que no se lavaban las manos, pero Jesús le estaba diciendo, y ustedes que quebrantan la palabra, el mandamiento de Dios, solamente por su tradición, ¿qué dicen de ustedes mismos? ¿Sí? Y qué increíble, qué tremendo que mucha de la gente se ciega y pone las vistas en cosas que no son importantes, pero no están fijándose en realmente la importancia de permanecer como discípulos de Jesús, en realmente permanecer en la palabra. Mi amado, Jesús quiere que todos nosotros seamos discípulos, quiere que nosotros vivamos para Él y que prediquemos como Él, ¿verdad? Predicar y predicar y predicar para salvación. El objetivo de que Cristo vino a la tierra fue para salvación de cada uno de nosotros y tenemos que seguir en esa enseñanza, en ese discipulado y también enseñar aún a otros. Quiero que vayas por favor al libro de Marcos, Marcos 4.
cosas que nos estorban. Marcos capítulo 4. Vamos al verso 19, por favor. Dice así, hablando cuando habla en la parábola, ¿verdad? De la semilla y del campo, llega en el versículo 19 y dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Que hay cosas que aparentemente no son malas. Quizás dices que es muy trabajador. Uy, qué bueno, una persona trabajadora. Es bueno, sí, es trabajadora, pero cuando su trabajo se vuelve un afán, y el afán es que lo lleva a un desgaste extremo, cuando lo lleva a un apartarse de Dios, cuando lo lleva a a dejar a la familia, entonces ya no es sano, entonces ya no es bueno. Y entonces Jesús se refiere a esas cosas, que la gente quiere cosas, quiere más y más y más, pero fuera de lo que es la voluntad de Dios y fuera de lo que es sano aún para Él. Yo conozco personas que se matan trabajando y al final ahí quedan. Y sabes lo peor, dejaron, siendo cristianos, dejaron de basarse en la palabra, dejaron de ser discípulos de Jesús y dejaron perder la salvación. Por eso Pablo decía que tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Por eso dice aquí varias cosas que nos estorban o que hacen que nos apartemos de la palabra. Dice primero los afanes de este siglo. Hoy estamos tan ocupados en tantas cosas que antes no eran importantes. Hoy nos ocupamos de tantas cosas que hoy nos apartan de la familia, nos apartan de congregar, nos apartan de Dios, nos apartan de la palabra. Y dice aquí afanes, habla de afanes, habla también de engaños de las riquezas. Mi amado, hoy mucha gente quiere tener más y más y más y no se sacia. Mi amado, es tiempo de caminar con sencillez, y qué bueno si tienes, disfrútalo, pero que no sea el motivo de tu vida, sino que el motivo sea Cristo, seguir siendo discípulo de Cristo. Dice, y las codicias, mi amado, la gente desea cosas que Dios no le quiere dar. Y estas son cosas, afanes, riquezas, codicias, así como falsa profecía y tradiciones que están apartándonos de la palabra. Y obviamente también está el pecado como tal. ¿Por qué? Porque el pecado es hacer a un lado la palabra de Dios, quitarla de nosotros para actuar de una manera que desagrada a Dios, de una manera pecaminosa. ¿Sí? No puede ser que digamos, soy cristiano y estoy en la palabra y estoy pecando, porque entonces la palabra de Dios ya la hice a un lado. Recuerda que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Así es que yo quiero animarte a que tenemos mucho cuidado en todo esto, ¿verdad? Con respecto a lo que es las falsas profecías, las tradiciones, los afanes, las riquezas y las codicias, ¿sí? Y sobre todo lo que es el pecado. Vamos al libro de Mateo capítulo 7, 21. Mateo capítulo 7, verso 21, por favor. Mateo, vamos al capítulo 7, verso 21. Y es muy interesante lo que nos habla la palabra de Dios, porque si somos siervos, si somos discípulos, si hemos creído verdaderamente en el Señor, tenemos que guardar nuestra salvación a través de hacer la voluntad de Dios, a través de ser verdaderos discípulos. Dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Dice aquí, quiero que leamos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es una palabra de alerta, una palabra de advertencia, una palabra de ten mucho cuidado, porque no todo el que me dice Señor, Señor. Hoy millones y millones de personas le decimos Señor, Señor a Jesús, pero no le obedecemos, no somos discípulos, no estamos protegiendo nuestra salvación. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quieres ser salvo? Preguntaba al principio, ¿quieres ser salvo? Dice aquí que los que entrarán en el reino de los cielos no son
los pastores, no son los líderes, no son los maestros de la palabra, no son los grandes predicadores. Claro que va a haber muchos de ellos, o la mayoría de ellos estamos involucrados y convencidos, ¿verdad? Pero muchos llamándose grandes predicadores, grandes maestros, grandes pastores, grandes profetas, simplemente por no hacer la voluntad del Padre, no entrarán en los cielos. Entonces, es un riesgo, mi amado. No te confíes de que tienes algún talento, algún don que Dios te dio, de que Dios ha respaldado en un momento dado las oraciones cuando las has hecho. No te confíes, eso no es garantía. Por eso dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, Él mira todo, mira no solamente lo que hacemos, sino el corazón con el que lo hacemos, la voluntad con la que hacemos, a quién le damos la gloria. Dice aquí el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Claro que es bueno, hablábamos de la profecía hace un rato, que Pablo nos animaba a que profetizáramos, pero profetizar lo que dice la palabra de Dios, dentro del tiempo de Dios, y no porque es nuestra voluntad. Dice aquí, no profetizamos en tu nombre, le dicen al Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios. Wow, cuando una persona echa fuera demonios dicen, wow, Dios está con él, hay bendición. Claro que sí, pero muchas veces Dios lo hace no por la persona, sino lo hace porque su nombre es mencionado, su nombre es reconocido como el nombre más poderoso de todo el universo, y los demonios se largan en el nombre de Jesús. Pero muchas veces la persona no da testimonio correcto de ser un discípulo de Cristo, ¿sí? Entonces aquí la gente se estaba confiando de que algunos profetizaban y otros echaban fuera demonios. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mucha gente, Dios por la gracia, por la misericordia, porque se clamó a Él, hace los milagros, pero la persona no tenemos nada especial. Todo lo ha hecho el Señor, todo lo ha aportado el Señor. Nosotros solamente tenemos que reconocerle y darle gloria. Sí podemos orar, sí podemos clamar, y si Dios responde conforme a las peticiones, que la gloria toda absolutamente sea para el Señor. Sí, aquí habla de gente que aún hacía milagros. Fíjate qué tremendo. Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué terrible que esperando el galardón, esperando el premio de la vida eterna con Jesús, el Señor diga, apártense de mí. Pero Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, nosotros echamos fuera demonios. Cuando ellos dicen nosotros, ellos están pues sin reconocerlo, ¿verdad? Ellos están ahí declarando cuál fue su problema, el decir que en tu nombre, nosotros en tu nombre, ¿verdad? En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuál es ahí el problema? Que los milagros los hace Dios. Nosotros solamente pedimos, clamamos, oramos, y Señor, trae esta bendición, trae esta sanidad, trae este milagro, y Dios lo hace. Aquí el problema yo lo encuentro y dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos no lo hicieron, mi amado. Nosotros no hacemos nada. Sí pedimos, sí clamamos, pero todo lo hace el Señor. Entonces, qué importante es esto, que nosotros tenemos que permanecer siendo discípulos. De verdad es terrible que llegue un momento y nos diga, no, pues no los conozco. No los conozco. Quiero que vayas al libro de Juan, por favor, rápidamente. Vamos al libro de Juan, vamos al capítulo 14. Amado, como discípulos, Dios nunca nos abandonará. Dios siempre nos mantendrá bajo su bendición. Y aquí en Juan capítulo 14, verso 1 dice, Jesús se había ya despedido de sus discípulos y los ve tristes, los ve preocupados. Toda su vida había cambiado en 3 años. Ellos tenían actividades, planes, familia, tenían cosas
que consideraban iba a ser toda su vida. Pero cuando Jesús viene, ¿cuántos saben que Jesús cambia todas las cosas? Y entonces ve a sus discípulos preocupados porque el Señor tendría que partir. Y le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Mi amado, hoy son tiempos difíciles. Hoy son tiempos donde pues fácil se puede uno turbar por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que la gente está haciendo, por toda la manera que el mundo se está inclinando totalmente hacia la maldad y el pecado, aún contra cosas antinaturales de parte que están escritas en la palabra, y puede haber una cierta turbación, pero mira, Jesús nos dice, tú eres mi discípulo, tú estás en la palabra, no se turbe tu corazón, crees en Dios, cree también en mí. El Señor no ha perdido el control. Yo sé que muchos decimos, es que cómo es posible que pase esto y todo lo que está pasando en México y en el mundo, pero el Señor no ha perdido el control. Él sabe por qué está pasando, ¿sí? Y el Señor nos dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Mi amado, no te preocupes, mejor ocúpate. No te preocupes, lo que está pasando tiene que pasar. Pero nosotros tenemos que ser discípulos de Jesús. Nosotros tenemos que predicar el evangelio a toda criatura, porque así lo dice la palabra de Dios. Y Dios nos dice, vayan y prediquen el evangelio a mis hijos. Mi amado, dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, a los que aún no son hijos de Dios. Yo quiero animarte que vayas, predica de Cristo, que se conviertan a Cristo y que sean discípulos, como dice Mateo 28, ¿verdad? Que hagamos discípulos para el Señor, ¿sí? Porque a través de ser discípulos mantendremos segura nuestra salvación. Vamos a orar y que Dios te bendiga mucho. Padre, te damos gracias por esta palabra. Yo oro que tú levantes discípulos de todos los que escuchamos tu palabra, de todos los que asistimos a una iglesia. Señor, que seamos discípulos, no personas que buscamos nuestra propia gloria o hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro entendimiento, a la manera que nos privilegie de alguna manera, sino queremos hacer las cosas como tú lo has declarado en tu palabra, Señor Jesucristo. En esta hora te damos a ti toda la honra, la gloria y la alabanza. Yo quiero ser un discípulo de Jesús todos los días de mi vida, porque ahí estará mi salvación. Gracias te doy, Señor. Bendigo a todas las personas que de corazón sincero escuchan y reciben esta palabra. Ayúdales, Señor, a ser un verdadero discípulo de Cristo. Que no los engañen las tradiciones, que no los engañe la falsa profecía, que no los engañen los afanes, las riquezas o las codicias, que no los engañe el pecado, porque Señor, ellos son tus discípulos. Les bendigo y te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga.